gobierno se va a inaugurar el primer ferrocarril en nuestro país, que va a realizar su inauguración el 15 de mayo de 1892 en la ciudad de Oruro, ¿no? Como dicen en la plaza 10 de febrero, donde va a decir su famosa frase, que esta es la frase de Aniceto Arce Ruiz, que dice: ahora si quieren pueden matarme, ¿no? Entonces ahí va a ser la inauguración del primer ferrocarril en nuestro país. Otro de los hechos interesantes que va a realizar durante su gobierno es que en su gobierno se va a fundar el colegio militar, ¿no? El colegio militar va a ser refundado, ¿no? Va a ser refundado el 18 de abril de 1891. Vamos a tener esa otra característica. Y otra característica también, durante su gobierno va a llegar el primer teléfono a la ciudad de Potosí en el año de 1890. Entonces vemos ahí la tercera. La cuarta, durante su gobierno se va a realizar la masacre de Curuyuqui, ¿no? Esta masacre es una rebelión chiriguana dirigida por el indígena Apiahuapi Tumpa, ¿no? Ustedes pueden verlo en el nuevo billete de 10 bolivianos a este personaje. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Los latifundistas, los que estaban invadiendo las tierras de los indígenas, habían acaparado muchas tierras y los habían dejado a los indígenas fuera de ellas. Entonces los indígenas, como una forma de recuperar sus territorios, los atacaban y querían recuperar las tierras que tenían. Entonces el grupo de los guaraníes, encabezados por Apiahuapi Tumpa, los va a dirigir y se van a rebelar en contra de ellos. Lastimosamente el presidente Arce va a dar la orden de que vayan los militares, se van a enfrentar los indígenas contra los militares y va a ser un saldo muy trágico para los guaraníes, donde muchos van a ser masacrados, incluyendo a su líder, ¿no? Entonces, por esas razones que lo han elegido para ser personaje del billete de 10 bolivianos. Un poquito sobre la polémica, ¿ya? Aniceto Arce fue conocido como uno de los varones de La Plata. Muchos de los recursos, era un gran minero, y muchos de los recursos que tenía se sacaban por lo que en ese momento era Chile. Entonces, cuando se da la guerra del Pacífico, el propio presidente Hilarión Daza lo acusa de traición y se habló mucho sobre si era o no era un traidor, y aquí hay un pequeño fragmento, ¿no?, que habla sobre cómo había inferido, cómo había mandado información a Chile, etcétera, ¿no? Pero es parte de su vida polémica más que todo esto, ¿no? Muy bien, el presidente número 23, Mariano Baptista Caserta, va a nacer en Cochabamba el 16 de julio de 1832 y va a fallecer el 19 de marzo de 1907. Va a gobernar nuestro país entre el 11 de agosto de 1892 y el 19 de agosto de 1896. En su gobierno, lo más destacado, tal vez para el área que está llevando policía militar, es que en su gobierno, el 10 de junio de 1895, va a prohibir la conscripción de los militares, pero va a prohibir la conscripción para los indígenas. O sea, vale decir que va a prohibir que los indígenas hagan el servicio militar obligatorio. ¿Cuál era la razón para que no vayan los indígenas? Era porque los latifundistas creían de que no deberían de ellos de ganar derechos a través del SMO, que sería Servicio Militar Obligatorio. Simplemente tendrían que servir para hacer, como les digo, para sembrar la tierra, para ser productores nada más. Entonces tuvo esa característica su gobierno. El siguiente presidente es Severo Fernández Alonso Caballero. Su fecha de nacimiento va a ser el 15 de mayo de 1849 y va a fallecer el 12 de agosto de 1925 en Potosí. Su gobierno se va a dar desde el 19 de agosto de 1896 hasta el 12 de abril de 1899. Los actos más relevantes de su gobierno, y sin duda el más importante, va a ser que durante su gobierno se va a aprobar la ley de erradicatoria en noviembre de 1898.
¿En qué consistía la ley de erradicatoria? Era una ley propuesta por los representantes chuquisaqueños que decía que el presidente debía de gobernar desde Sucre, ¿no? Desde la capital y no así desde otras ciudades. En ese momento, por ejemplo, la ciudad de La Paz era la ciudad más importante del tiempo de la República y los presidentes preferían gobernar en este lugar. Entonces, vamos a tener esta característica, ¿no? De que por eso se va a aplicar la ley, para que los presidentes gobiernen desde Sucre. Esto va a tener como consecuencia que en el mismo año de 1898, en diciembre esta vez, se inicie la guerra, la guerra federal o la revolución federal, donde Severo Fernández Alonso se va a enfrentar a su enemigo, que va a ser José Manuel Pando. Como consecuencia de la guerra federal, jóvenes, se va a trasladar la sede de gobierno desde la ciudad de Sucre a la ciudad de La Paz. Un acto también podemos mencionar del presidente Severo Fernández Alonso es que en su gobierno también se crea el puerto en el río Acre, en el norte, ¿no? Para cobrar impuestos a la exportación del caucho, ¿no? Muy bien. Siguiente presidente, José Manuel Pando, ¿no? José Manuel Pando va a nacer en La Paz, en el Uruguay, el 27 de diciembre de 1848 y va a fallecer el 17 de junio de 1917. Va a ser el presidente de nuestro país desde el 25 de octubre de 1899 hasta el 14 de agosto de 1904. Durante su gobierno, uno de los hechos principales que se destaca va a ser que como él fue el líder del ejército liberal durante la Guerra Federal, cuando acaba, él va a ser el que va a dar la orden de trasladar la sede de gobierno de la ciudad de Sucre a la ciudad de La Paz, porque la idea de los representantes paseños era trasladar toda la capital en realidad, pero cuando se da cuenta que eso iba a derramar más sangre, el presidente decide disuadirlos y para que simplemente se traslade la sede de gobierno. A partir entonces de continuar con los administrativos, en su gobierno también se va a iniciar lo que es conocida como la Guerra del Acre. La Guerra del Acre va a iniciar de 1899 a 1903 y va a tener un resultado trágico va a culminar con la firma del Tratado de Petrópolis, que se va a firmar el 7 de noviembre de 1903, donde Bolivia le cede 191.000 kilómetros cuadrados del Acre al Brasil, ¿no? Y esto va a ser firmado igual durante el gobierno de José Manuel Pando. Como último, la muerte de José Manuel Pando se va a dar el 17 de junio de 1917 y sobre su muerte hay mucha polémica, ¿no? Sobre este personaje, porque algunos van a indicar de que va a morir asesinado en el Kenco y sus restos van a ser echados en este mismo barranco. Sin embargo, cuando se hace la autopsia, el médico va a decir de que le había dado un aneurisma en la cabeza y había muerto. Y los hermanos Jauregui, que lo habían encontrado, como eran sus enemigos, habían tenido miedo y ven el cuerpo botado y lo arrastran hasta botarlo por el barranco para que no los acusen ellos de haberlos matado. Curiosamente eso le sale mal porque al último los acusan como haber sido asesinos y al hermano menor lo acaban fusilando por la muerte de José Manuel Pando. Algo debatido que en la imagen se puede ver es que también en el gobierno de José Manuel Pando va a llegar el primer automóvil, ¿no? Ahí vemos a Artur Poznański, a quien se le atribuye la llegada del primer automóvil a nuestro país. Presidente Ismael Montes Gamboa. Este presidente va a nacer en La Paz el 5 de octubre de 1861 y va a fallecer el 18 de noviembre de 1933. Va a gobernar nuestro país en dos oportunidades. La primera presidencia va a ser del 14 de agosto de 1904 al 12 de agosto de 1909 y su segunda presidencia va a ser del 14 de agosto de 1913 al 15 de agosto de 1917.
Entonces vamos a tener estas dos presidencias. Durante su gobierno, uno de los hechos más importantes que se va a dar. Primero hablaremos sobre su característica personal. Ismael Montes fue un personaje que participó en la guerra del Acre. Para ser concretos, participó en la batalla o el combate de Diocinio el 12 de diciembre de 1900. Él estaba encargado como coronel. Y de ahí empieza a ganarse la fama porque en esa batalla va a acabar ganando. Sí, es importante recordar que ahí se resalta la participación del soldado Maximiliano Paredes Candia, que como centinela da la voz de alerta a sus compañeros y bueno, se consigue esta victoria. Posterior a esto también va a ser asesor del ejército durante la guerra del Chaco en 1933, el mismo año que va a acabar ya falleciendo Ismael Montes. Su hecho más importante de gobierno es sin ninguna duda la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia, donde ambos países, bueno, especialmente Bolivia, va a cederle el territorio. Ya nos acordamos de que en 1804, en el tratado, en el pacto de tregua, la presidencia de Narciso Campero, ya había entregado lo que era la soberanía o la administración. Entonces, en este tratado lo que se va a hacer es entregar el territorio y todo, ¿no? A cambio de 300,000 libras esterlinas y la promesa de la construcción de un ferrocarril, la Paz Arica. Entonces, vamos a tener esa característica. Muy bien, vamos a irnos directamente al presidente Bautista Saavedra Mallea. Este presidente va a nacer el 30 de agosto de 1869 y va a morir el primero de mayo de 1939. Va a gobernar nuestro país desde el 28 de enero de 1921 al 3 de septiembre de 1925. ¿No? Durante su gobierno, los hechos más trascendentales van a ser que primero se van a cumplir 100 años de la independencia de nuestro país. Y como para ese aniversario va a crear un decreto el 1 de enero de 1924, donde la cantuta va a ser llamada a símbolo patrio. Entonces, él va a ser el que va a colocar a la cantuta como símbolo patrio. Durante su gobierno también se va a crear el 12 de octubre de 1923 la Escuela de Aviación, ¿no? En lo que hoy día sería la ciudad del Alto. También durante su gobierno, ya esto el 17 de abril de esto es como una característica también del Alto. En el Alto se realizó el primer vuelo a mayor altura, porque antes se creía que en el Alto no se podía volar. Entonces, el 17 de abril de 1920, el estadounidense Donald Hudson y Robert Album volaron 4,000 metros de altura. Entonces, hicieron viable la idea de formar una escuela de aviación en la urbe alteña, ¿no? Durante su presidencia, dos hechos que van a enlutar al país van a ser, uno, la masacre de Machaca en marzo de 1921 y el otro, la masacre de Uncía en 1923. Ambas razones eran por las protestas de los indígenas, quienes inclusive en el caso de Jesús de Machaca habían matado a los terratenientes que vivían en ese lugar, y el ejército, cuando va a someterlos sin ninguna piedad, los va a acabar matando igual a los indígenas, ¿no? Sobre el gobierno también de Juan Bautista Saavedra Mallea, se puede destacar que hizo muchas leyes en favor de los obreros. Por ejemplo, él creó la ley de 8 horas de trabajo, o aplicó, ¿no? Porque la ley se crea en Estados Unidos, pero luego lo van copiando varios países. También vamos a ver de que él va a aplicar la ley de seguro contra accidentes, la ley médica, y muchas en ventaja de los trabajadores van a ser, ¿no? Otro dato curioso, ¿no?, de su gobierno es que durante su gobierno hubo un grupo paramilitar conocido como la Guardia Republicana, que son lo que están viendo ustedes en imágenes, que era una guardia que respondía simplemente a las órdenes de Bautista Saavedra, ¿no? Y este les daba las órdenes de perseguir a sus opositores. Estos hombres eran mucho mejor tratados que los primeros policías o la misma gente del ejército, y cuando acaba el gobierno de Juan Bautista Saavedra, estos van a ser asimilados en el ejército, en lo que hoy día sería el regimiento regimiento Ingavi de caballería, ¿no? Entonces vamos a tener ese gobierno de Juan Bautista Saavedra.
Siguiente presidente es Felipe II Guzmán. Felipe II Guzmán va a nacer el 27 de enero de 1879 en La Paz y va a fallecer el 16 de junio de 1932. Va a llegar a la presidencia el 3 de septiembre de 1925 hasta el 10 de enero de 1926. Durante su presidencia, el acto más importante que se va a dar va a ser la creación del yoite aéreo boliviano el 15 de septiembre de 1925. Muy bien. Vamos con el presidente número 31, Hernán Siles Reyes. Va a nacer en Sucre el 5 de agosto de 1882 y va a fallecer el 23 de noviembre de 1942. Va a ejercer la presidencia desde el 10 de enero de 1926 hasta el 26 de mayo de 1930. Durante su gobierno, los hechos más destacables, vamos a tener que en su gobierno va a llegar lo que se conoce como la misión Kemmerer, ¿no? Esta misión que va a ser dirigida por Walter Kemmerer va a ser una misión que va a llegar a nuestro país para crear las primeras leyes bancarias y también crear las leyes para la administración económica de nuestro país. Durante su gobierno, también se va a dar la invasión del Paraguay, el ataque al Fortín Vanguardia en el 5 de diciembre de 1928. Y como otro acto destacable de su gobierno, se va a dar de que se va a modernizar lo que se conoce como la radiodifusión, ¿no? O sea, se va a dar lo que es la radiodifusión en nuestro país. Muy bien, Carlos Blanco Galindo, ¿no? Carlos Blanco Galindo va a nacer el 12 de marzo de 1882 y va a fallecer el 2 de octubre de 1943. Va a ejercer la presidencia desde el 28 de junio de 1930 hasta el 5 de marzo de 1931. Durante su presidencia, bueno, él ha sido escritor de dos libros interesantes, ¿ya? Uno es un libro que ha escrito él, es Historia Militar de Bolivia, y el otro es Cartas del Mariscal Sucre al General Galindo, que son dos libros que generalmente se leen en el colegio militar, por ejemplo, alguna vez. Como hecho principal de gobierno es que durante su gobierno se va a aplicar lo que se conoce como la autonomía universitaria en nuestro país, y la autonomía universitaria en nuestro país se va a dar, ¿no? Desde el 23 de febrero de 1931 en adelante. Muy bien, siguiente presidente, Daniel Salamanca Urey, ¿no? Daniel Salamanca Urey va a nacer en Cochabamba el 7 de julio de 1868 y va a morir el 17 de julio de 1935. Va a ser presidente desde el 5 de marzo de 1931 al 1 de diciembre de 1934. Para un dato personal, era abogado, y durante la invasión que se dio, digamos, al Fortín Vanguardia en la presidencia de Hernán Siles, lo que va a decir va a ser la frase que estamos viendo, ¿no? Que dice: así como los hombres que han pecado deben someterse a la prueba de fuego para salvar sus almas en la vida eterna, así los países como el nuestro, que han cometido errores de política interna y externa, debemos y necesitamos someternos a la prueba del juego, que no puede ser otra que el conflicto con el Paraguay. O sea, desde antes de entrar a la presidencia, él tenía una posición belicista. Es por eso que en su gobierno lo más destacado es que se va a dar la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco va a iniciar el 15 de junio de 1932 y va a finalizar el 12 de junio de 1935. Va a iniciar con una frase muy interesante del presidente, ¿no? Y esta es la frase tal vez más usada de exámenes, que va a decir: hay que pisar fuerte en el Chaco. Palabra que va a decir Daniel Salamanca, ¿no? Justamente cuando va a iniciar su gobierno.
A ver, como particularidad de este presidente, hay que notar de que durante su administración él no se pudo llevar bien con los militares. Es más, su hijo mismo muere haciendo servicio militar y no recibe los honores que había recibido cualquier otro soldado, y por eso también tiene ese fastidio con los militares, y porque él era muy egocéntrico y creía que era el hombre más listo de Bolivia. Él consideraba de que solo Franz Tamayo era de su nivel intelectual, ¿no? Y era por eso su único amigo en ese momento, ¿no? Vamos a ver que el golpe, vemos aquí una imagen de lo que va a ser conocido como el Corralito de Villamontes, que se va a dar en noviembre de 1934. Como particular, cuando nos pregunten qué es el Corralito de Villamontes, nosotros debemos de poder contestar de que fue el golpe de Estado instaurado por los altos mandos militares, entre el Enrique Peñaranda, Germán Buch, Bilbao Rioja y otros, que van a rodear al presidente Salamanca, quien había ido a Villamontes para pedir explicaciones y, como él lo decía, a dirigir al ejército. Eso molestó mucho a los soldados, bueno, al ejército, quienes vieron que era una amenaza, así que los reúnen, los rodean en una casona y le dicen que no iba a salir de ahí hasta que renunciara. Entonces el presidente, por la presión y demás, va a acabar renunciando, y para guardar, digamos, las apariencias constitucionales, se va a dejar, el ejército va a dejar que el nuevo presidente sea su vicepresidente, que era José Luis Tejada Sorzano. Entonces, aquí como aclaración nuevamente es de que el presidente, de que el corrito de Villamontes es simplemente el golpe de Estado a Daniel Salamanca. Muy bien. José Luis Tejada Sorzano. José Luis Tejada Sorzano va a nacer en La Paz el 12 de enero de 1882 y va a fallecer el 4 de octubre de 1938. Va a gobernar la presidencia desde el 1 de diciembre de 1934 hasta el 16 de mayo de 1936. Miren, lo más destacable de su gobierno, primero va a ser de que va a entrar luego del Corralito de Villamontes, los que les había comentado, para guardar las normas constitucionales. Luego de esto va a ser el llamamiento general, algo que no había hecho el presidente Daniel Salamanca, que va a ser muy bueno para el ejército boliviano, porque va a contar con muchos más hombres y va a tener refresco en las líneas, refresh, como le dicen, en las líneas. Entonces, eso es, digamos, una característica importante. Otra característica importante de su gobierno es que durante su gobierno las misiones diplomáticas que estaban negociando para el Chaco van a tener victorias y van a ser muy importantes para nuestro país, tanto así que en su gobierno el Paraguay va a ser visto como un país agresor y bueno, y se le va a prohibir comprar armas y que otros países le puedan vender. Solo la Argentina, por ejemplo, apoyó en ese momento al Paraguay para venderle armas. Como se dio esto, también durante su gobierno se van a dar las batallas de Villamontes, y ahí se va a dar una victoria importante boliviana. El gobierno paraguayo ya gastado ya económicamente, gastado moralmente también, van a tener que ceder, y también los bolivianos de firmar la paz. Así que durante el gobierno de José Luis Tejada Sorzano, el 12 de junio de 1935, se va a acabar firmando la paz del Chaco, ¿no? Que era la amistad, o bueno, llegar a una tregua entre los dos bandos que habían iniciado la guerra del Chaco, ¿no? Muy bien, vamos a entrar al siguiente gobierno, que es al gobierno de David Toro Ruilova, ¿no? Ruilova van a ser en Sucre el 24 de junio de 1898 y va a fallecer el 25 de julio de 1977 en Santiago, bueno, en Chile, ¿no? Como nos indica la diapositiva. Su gobierno se va a dar del 22 de mayo de 1936 al 13 de julio de 1937. Como característica particular, participó en la Guerra del Chaco, dirigió o fue partícipe de la batalla de Picuiba, y bueno, va a recibir honores y demás, y junto a Germán Buch, junto a los militares, van a decidir derrocar al presidente José Luis Tejada Sorzano. Durante su gobierno, y dos cosas que son muy importantes, jóvenes, para sus exámenes que van a dar, van a ser la primera, que se va a crear YPFB. El 21 de diciembre de 1936 se va a crear YPFB.
Y el otro hecho importante de su gobierno es que el 13 de marzo de 1937 va a nacionalizar la Standard Oil. Esta sería conocida como la primera nacionalización del petróleo en nuestro país. Germán Buch Becerra, ¿no? Su otro apellido. Germán Buch va a nacer el 23 de marzo de 1904 en Santa Cruz y va a acabar falleciendo el 23 de agosto de 1939. Va a ser presidente de nuestro país desde el 23 de julio de 1937 hasta el 23 de agosto de 1939. A Buch se lo conoce mucho más antes por su gran participación en la guerra del Chaco, porque él bautiza la guerra de guerrillas, que quiere decir con un grupo de soldados iban y atacaban a las avanzadas paraguayas que traían comida, que traían víveres, víveres, agua y grupos que venían a reforzar las líneas. Entonces se ganó mucha fama y fue condecorado por esta participación brillante en la guerra del Chaco. Otra curiosidad es de que sus padres, su papá era alemán y su madre era española, ¿no? De ahí vemos sus dos apellidos. Y bueno, eso como características personales. Tal vez también contaría de que es es el presidente más joven de Bolivia, pero en el sentido que sea boliviano, porque el presidente más joven que tuvo Bolivia fue Antonio José de Sucre, pero él era venezolano y tenía 30 años al ejercer la presidencia, mientras que Germán Buch va a tener 33 años cuando ejerce la presidencia. ¿Ya? Como otro dato, datos de su gobierno, durante su gobierno nacionalizó el Banco Central de Bolivia, nacionalizó las ganancias de la gran minería, creó el Código de Trabajo, bueno, y tal vez este es el más resaltante, ¿no? Va a crear el departamento de Pando el 24 de septiembre de 1938. Vamos a ver acá. Su gobierno estuvo marcado generalmente un poco por el abuso, ¿no? O sea, la fuerza militar se utilizó bastante para frenar cualquier intento de estabilización en su gobierno. También se enfrentó a los tres grandes varones del estaño, que eran Hochschild, Patiño y Aramayo. De ahí tiene esta frase que dice, no, les juro a ustedes, camaradas, que yo, Germán Buch, demostraré a estos Patiños, Aramayos, Hochschilds, a todos los explotadores de Bolivia, que aquí hay un presidente que hará respetar su país. Entonces estos complotaron, ¿no? Si bien no directamente, porque tal vez alguno ha leído de que Buch cruzaba cartas con Patiño y eran cartas muy agradables. Ellos van a hacer una cadena patriótica, aprovechando que Aramayo en ese momento ya tenía el periódico La Razón, donde hablaban sobre Buch y lo acusaban de ser un tirano, de abusar de su poder, de ejercer violencia sobre los opositores, ¿no? Entonces, lo van a acusar de todo esto y poco a poco va a ir mermando su imagen. Un episodio trágico y por qué Butch se sentía perseguido por esto va a ser de que cuando muere su madre, por estas cadenas patrióticas, casi nadie va hasta donde a visitar a su madre, ¿no? O sea, su madre fallece y no van al entierro, entonces eso le afecta porque hasta su propio tío le va a escribir y le va a decir, nadie te quiere o por qué nadie ha venido donde tu madre, etcétera, le van a criticar. Su gobierno también se destaca de que su gobierno se va a establecer el 2 de agosto como Día del Indio, ¿no? Como Día del Indio. Ya es Día del Campesino, indígena, originario campesino, ¿no? Pero antes era el Día del Indio. Y otro hecho igual es muy resaltante del gobierno de Germán Buch es que el 25 de julio de 1938 va a firmar el tratado definitivo de la guerra del Chaco, que es conocido como sin vencedores ni vencidos. En este tratado lo que consigue Buch es de que el Paraguay reconozca la soberanía de Bolivia sobre el río Paraguay, ¿no? Entonces es curioso igual el episodio, se dice que a un momento los paraguayos no querían reconocer la soberanía y Buch enfadado dice, ya bueno, entonces si no quieren reconocer esta soberanía, nos continuamos a la guerra, inclusive manda a movilizar 40,000 hombres para que vayan al Chaco. Y en ese momento el Paraguay, enterado de esto, decide ceder. Y tiene su explicación, es que en el Paraguay igual habían vendido las armas a la guerra de Yugoslavia que estaba iniciando, habían hecho algunas cosas muy
dentro de Paraguay mismo estaban inestables, entonces por eso deciden firmar este tratado. Con respecto a su muerte, siempre se ha hecho polémica, ¿no? Y depende del texto que ustedes vayan a leer, que son muchos, van a decir de que Germán Buch se ha suicidado y otros tantos van a decir que lo han asesinado. El 23 de agosto de 1930, en lo que se tienen relatos sobre su muerte, se habla de que se había vivido una fiesta en la noche con todos sus familiares, sus yernos, sus yernos de su esposa, los Carmona, y ellos cuentan de que Buch estaba tranquilo, habían pedido hasta música a la radio y demás, y de repente se va a su oficina. Cuando entran a su oficina se le ve, dice, a Buch con una arma llevándosela a la cabeza, le agarran y le impiden que se suicide la primera vez. Buch, que era un hombre corpulento, fuerte y demás, entonces los bota y les dice, está bien, no va a pasar nada, y se queda en su oficina y se acaba dando un balazo y volándose la 100 y acaba por este hecho, en la madrugada acaba muriendo. ¿De dónde nace el mito de que, o bueno, no puedo decir el mito, sino, de dónde nace la versión histórica de que lo mataron? Como hemos visto al principio, él va a hacer muchas cosas a favor, bueno, en contra de los varones del estaño, o sea, de Joshi, Patiño y Aramayo. Y en una de esas fiestas de cantina, los Carmona se jactan de haber matado a Buch. Dicen, no, le hemos matado nosotros a Buch. ¿Quién más como nosotros? Y de ahí nace la versión de que los varones del estaño los pagaron a los Carmona para poder matar a Buch. Y la otra versión se dice de que con la mujer del hijo de su yerno mayor, que era una argentina, dice, muy simpática, Buch se había acabado metiendo con ella y por razones pasionales también los Carmona lo habían matado. ¿Cuál hubiese sido la figura histórica? Se ignora mucho. En datos oficiales y en su acta de defunción dice que se suicidó, y ese es el dato que generalmente más se maneja sobre la muerte de Buch. Muy bien, el siguiente presidente va a ser Enrique Peñaranda del Castillo. Van a ser el 15 de noviembre de 1892 y va a fallecer el 22 de diciembre de 1969. Su gobierno va a ser desde el 15 de abril de 1940 hasta el 20 de diciembre de 1943. Durante su gobierno, un hecho destacable es que, bueno, a ver, el hecho más destacable y curioso, jóvenes, es que Bolivia en algún momento, en el gobierno de Peñaranda, le va a declarar la guerra a las potencias del eje. Estamos diciendo de que es una participación directa de Bolivia, ¿no? Bueno, tal vez dirán, ¿por qué directa? Es que le hacemos la declaratoria de guerra, entonces estábamos, si los países del eje, que en ese momento estaban compuestos por Alemania, Japón y Italia, nos hubieran atacado, entonces no hubiéramos ni que defendernos. Entonces, en 1942, Enrique Peñaranda le declara la guerra a las potencias del eje. En 1943, igual para coadyuvar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Le ofrece a Estados Unidos, al presidente en ese momento, Franklin Delano Roosevelt, le ofrece que Bolivia le iba a entregar todas las materias primas necesarias, y Bolivia en ese momento era uno de los mayores exportadores de estaño, así que le promete estaño, le promete quinina, le promete tungsteno, zinc y otros, ¿no? De lo cual a Estados Unidos al final va creando grandes almacenes y se va a quedar con estos recursos de nuestro país. También por eso Bolivia, jóvenes, en el Tratado de rendición de las potencias del eje, Bolivia aparece como uno de los primeros países que ayudó a vencer a estas potencias, ¿no? A las potencias centrales. Vamos a destacar estos hechos. Como su vida personal, jóvenes, podemos destacar que fue el último comandante general de las fuerzas durante la Guerra del Chaco. Vale decir que como comandante general de las fuerzas de la Guerra del Chaco logró la importante victoria de Villamontes y posteriormente la firma del Tratado de Paz en el Chaco, ¿no? El 12 de junio de 1935. Muy bien, Gualberto Villarreal. Gualberto Villarreal va a nacer en Cochabamba el 15 de diciembre de 1908 y va a morir el 21 de julio de 1946.
Su gobierno va a ser desde el 20 de diciembre de 1943 hasta el 21 de julio de 1946. Como características personales, podemos citar de que fue un partidario o fue alguien que participó durante la Guerra del Chaco con el grado de coronel. Fue brillante su participación, por eso se ganó gran fama. Así que con la logia secreta de Radepa, que era que estaba compuesta por ex militares que habían participado en la Guerra del Chaco, que eran conocidos como Razón de Patria, y el apoyo del MNR, van a dar golpe al presidente Enrique Peñaranda y va a entrar de esa manera al poder. Durante sus actos en el poder, jóvenes, se puede destacar que hubo una gran línea de nacionalismo, que quiere decir que se buscó recuperar los bienes para el Estado boliviano, vale decir, los bienes de las ganancias mineras. Durante su gobierno también ocurrió lo que fue el primer Congreso Indígena. El primer Congreso Indígena se llevó a cabo el 13 de mayo de 1945. Al que están viendo en la parte izquierda de su monitor, ¿no? Es Rumisonco, que en realidad se llamaba Francisco Chipana Ramos, pero su apodo era Rumisonco, y es el que va a dirigir justamente este primer Congreso Indígena. Otra cosa interesante del gobierno de Gualberto Villarroel es que en su gobierno se va a aprobar una constitución, la de 1945, en el cual se destaca de que por primera vez se va a dejar a las mujeres votar y también participar y ser elegibles, aunque sea en elecciones municipales, pero se les va a dejar participar. Entonces fue algo muy novedoso durante su gobierno. También hubieron cosas malas durante su gobierno. Uno de esos va a ser la masacre de Chuespipata, donde van a ser matados sus opositores. Agarrado de esto, sus enemigos van a hablar de que su gobierno era demasiado cruel y demasiado estricto y va a mandar a fusilar. Aparte que durante su periodo se va a secuestrar a uno de los varones del estaño y hasta Estados Unidos le va a advertir al gobierno de que si no aparecía el varón, el gobierno está sin intervenir a Bolivia. Entonces fue un episodio curioso que marcó una línea que era el descontento especialmente de la gente que vivía en las ciudades. Por eso el 21 de julio, tras un fenómeno que había ocurrido algunas semanas antes, cuando se había proyectado una película donde se mostraba la muerte de Benito Mussolini el 28 de abril de 1935, perdón, el 28 de abril de 1945, ¿no? No 35, donde había sido colgado, ¿no? Benito Mussolini, ¿no? Luego de fusilado, colgado. Entonces miran eso y luego les empiezan a proyectar imágenes de lo que los nazis habían hecho y abusado a los judíos y demás, y la gente decía, ese es el abuso que llegan los tiranos, y como se lo había acusado Alberto Villarroel de ser pro-nazi, entonces la gente estaba muy enojada con él, ¿no? O sea, pensaban de que él era el que estaba haciendo esas cosas. Y empieza a correr un rumor en la ciudad de La Paz durante su gobierno. ¿Qué decía el rumor? De que Gualberto Villarroel había matado a jóvenes universitarios y que los cadáveres de esos jóvenes universitarios se encontraban en el Palacio Consistorial, hoy día la alcaldía de la ciudad de La Paz. Entonces, la gente va a ir a buscar estos cuerpos y no va a encontrar ninguno de ellos, sino va a encontrar armas. Pero en ese momento la gente que era una muchedumbre no va a pensar, simplemente va a actuar y va a decir, lo ha debido esconder, y van a ir a buscar al presidente. En ese momento el presidente ya había situacionado tanto por sus ministros, ¿no? Y les digo un poquito de esto porque hay una información de que dice Víctor Paz Tensoro mandó a cortar las líneas de teléfono de Palacio de Gobierno. Algunos ministros habían sacado las corbatas y habían caminado así a cuello suelto, y indicando que ya no pertenecían al gobierno, etcétera, ¿no? Que minutos antes habían reunido todavía con Villarroel, y Villarroel había dicho que no iban a renunciar. Villarroel antes de eso va a decir, si quieren matarme, que me maten, pero no voy a renunciar, y se queda en el Palacio de Gobierno. Sumado a eso, se suma un grupo militar que van a dar la vuelta a sus gorras, los que pía al revés se les va a conocer luego, y estos igual van a traicionar, y al último van a llevar una tanqueta a la Plaza Murillo, van a hacer volar la puerta principal, y en ese momento primero van a encontrar a su estafeta, ¿no? El capitán Waldo Vallivian, quien va a ser pasado por una ráfaga de ametralladoras.
Luego van a encontrar a Alberto Villarroel, o una versión dice escondido en el armario, otros dicen en su escritorio, como sea que lo encuentran, o Alberto Villarroel, lo acaban matando y del balcón lo botan y luego es colgado en Plaza Murillo, ¿no? Como están viendo en imágenes. Va a ser colgado y lo van a acabar matando, ¿no? A Alberto Villarroel. Hay muchas fotografías porque justamente en Bolivia ese mismo mes estaba llevando el Miss Universo en nuestro país y por eso hay N fotografías sobre la muerte de Gualberto Villarroel. Fue interesante, Gualberto Villarroel fue uno de los campeones también de la plebe o de la gente más pobre. Se habla que muchos centros mineros y muchos campesinos estaban dispuestos a venir a la ciudad de La Paz y matar a todos los paseños, a todos los citadinos por la muerte, ¿no? Se dice que la gente gritaba, han matado a nuestro tata, es hora de irnos a vengar. Y ahí participa la figura de Juan Lechín, quien va a hablar con los mineros, los campesinos, va a decir, peor, vamos a empeorar las cosas. Y entonces por eso se detiene, digamos, el ataque que iba a haber del par de los campesinos hacia la ciudad de La Paz. O Alberto Villarroel acuña una de sus frases, que es una de las más conocidas también en nuestro país, que es, no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Entonces fue un personaje muy interesante dentro de los presidentes que tuvimos, ¿no? Y a veces en exámenes pasados van a preguntar qué personaje fue colgado en Plaza Murillo y a veces todos nos imaginamos a Pedro Domingo Murillo, que es correcto también eso, pero no va a haber eso en los incisos, entonces va a ser el siguiente o Alberto Villarreal. Muy bien, vamos a continuar con el presidente Enrique Herzog, ¿no? Enrique Herzog va a nacer el 10 de noviembre de 1896 y va a fallecer el 31 de julio de 1981. Va a gobernar nuestro país desde el 10 de marzo de 1947 al 22 de octubre de 1949. Durante su gobierno, fue un gobierno muy corto, bueno, tal vez dirán 2 años es mucho, pero fue un gobierno que no tuvo gran trascendencia, ¿no? Por una enfermedad, va a acabar renunciando y dejándole la presidencia a su vicepresidente, que en ese momento va a ser Mamerto Urriola-Goitia. Entonces, si lo estoy citando es porque hay que entender de que él va a dejarle el poder a Mamerto Urriola-Goitia. Ahorita vamos a entender por qué nos sirve este dato. Muy bien, Mamerto Urriola-Goitia va a nacer el 5 de diciembre de 1895 y va a fallecer el 4 de junio de 1974. Su presidencia va a durar desde el 24 de octubre de 1949 al 16 de mayo de 1951. Ya. ¿Por qué nos interesaba conocer a Enrique Herzog? Porque este es su vicepresidente. Entonces, lo que va a ocurrir es de que cuando se le deja el poder, Mamerto Urriola-Goitia solo va a tener una obligación, que va a ser llamar a elecciones. Elecciones que en 1851 se van a llevar a cabo. Y bueno, aquí nos da la fecha exacta, ¿no? 16 de mayo de 1951. En las elecciones va a acabar ganando Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro había sido exiliado durante el gobierno de Gualberto Villarroel por ser su ministro. Entonces, no lo habían dejado volver ni siquiera a Bolivia, a pesar de que era candidato presidencial. Y cuando gana Enrique Herzog dice, Mamerto Urriola-Goitia dice, yo no pienso entregar el poder ni el país a un grupo violento que con armas y fusiles ha ido a los pueblos y los ha obligado a los indígenas a votar por ellos. Da todo un discurso diciendo por qué no iba a entregar el gobierno al MNR. Así que el 15 de mayo de 1951 decide entregar el poder a una junta militar. ¿A qué se refería esto? Que era, como en la historia se conoce, fue un autogolpe de Estado. Mamerto Urriola-Goitia hace lo que se conoce hasta el día de hoy como el mamertazo. Y el mamertazo no es nada más de que un autogolpe de Estado. Y es el único, ¿no? En la historia de nuestro país que se va a dar, ¿no? O sea, que el propio presidente va a renunciar y dejar el poder a una junta militar.
Antes de César, ¿no? A Mamerto Goitia tenía un apodo muy interesante que era conocido como el Chivo. Él mismo decía, me pueden decir Chivo, pero no, no soy cabra de nadie, decía, ¿no? Entonces va a ser su apodo, ¿no? Vamos a tener al presidente Hugo Vallivian Rojas. El presidente Hugo Vallivian Rojas va a nacer el 7 de junio de 1901 en La Paz y va a fallecer en 1995. Va a gobernar Bolivia desde el 16 de mayo de 1951 hasta el 11 de abril de 1952. Como actos más destacados, jóvenes, es que durante su gobierno, bueno, primero recibió el gobierno en base al mamertazo, ¿no? O sea, lo que Mamerto Yolagoitia le había dejado el poder. Posterior a esto, durante su gobierno, lo que más se destaca es que durante su gobierno se dio la revolución del 52, que va a ser del 9 al 11 de abril, donde va a ser derrotado los rebeldes, por los revolucionarios, ¿no? Por los revolucionarios quienes van a tomar el poder y lo van a obligar a renunciar. Su renuncia es interesante porque se va a tener que firmar el Pacto de Laja, donde al último los militares dejan el poder a los revolucionarios, ¿no? Y muy bien, veamos al presidente número 45, Víctor Paz Extensoro. Víctor Paz Extensoro va a ser presidente, perdón, primera fecha de nacimiento, ¿no? Vamos a decir que Víctor Paz Extensoro nació el 2 de octubre de 1907 y va a fallecer el 7 de junio del 2001. Va a ser presidente en 4 oportunidades. La primera va a ser del 15 de abril de 1952 hasta el 6 de agosto de 1956. Su segunda presidencia va a ser del 6 de agosto de 1960 al 6 de agosto de 1964. La tercera presidencia va a ser del 6 de agosto de 1964 al 4 de noviembre de 1964. Y su cuarta presidencia va a ser del 6 de agosto de 1985 al 6 de agosto de 1989. Como características personales jóvenes que valen la pena conocer, es que va a ser el presidente más veces electo por voto. También es el presidente que más tiempo ha gobernado Bolivia, si no se toma en cuenta el gobierno de Evo Morales. O sea, va a decir que es el segundo, entonces, en este caso. También tiene el título de Víctor Paz Tesoro de ser el personaje del siglo XX y también ser el presidente que a mayor edad ha gobernado nuestro país. Y bueno, también sumado a esto, también sería presidente que más veces ha gobernado nuestro país en diferentes periodos de gobierno, vale decir 4. Solo José Miguel de Velasco, pero Velasco son interinatos, ¿no? Solo interino. Entonces, por eso resalta también. De Víctor Paz Tesoro también se puede destacar que fue líder de la revolución del 52 y entonces gracias a esta va a ser posicionado como presidente. Va a tener 4 grandes logros de la revolución del 52. Uno que es la nacionalización de las minas el 31 de octubre de 1952. El otro que es la reforma educativa y el otro que es la reforma agraria. Y por último vamos a tener lo que es el voto universal. Entonces, 4 grandes logros consigue la revolución del 52. Voto universal, reforma agraria, reforma educativa y nacionalización de las minas son considerados sus 4 grandes logros. De esto vamos a citar, por ejemplo, que las primeras elecciones se van a llevar a cabo en 1956 y van a ser de voto universal. Como particularidad, va a ganar el MNR a la cabeza de Hernando Siles y va a ser elegido como presidente, ¿no? Y ahí nos da Hernán Siles, ¿no? Nos da ahí el porcentaje con el que gana el MNR. Y a modo de chistes dice que toda la gente, es que también a la gente solo se le había instruido el color rosado, entonces todos votaban por ahí, por eso se da eso, ¿no? Como un dato no menor, jóvenes, el voto universal, si es que en algún examen les preguntan, va a estar reconocido recién en la Constitución de 1961. La primera elección de voto universal se va a dar simplemente por vía decreto.
Durante su durante su cuarto mandato, el último, van a ser la frase más famosa que va a lanzar Víctor Paz Tensoro, que va a decir Bolivia se nos muere. Esta frase la va a decir en el momento cuando va a promulgar el decreto 21060 el 29 de agosto de 1985, en el que Bolivia entraba en la era liberal o neoliberal, ¿no? Porque esta ley hablaba sobre lo que es el libre comercio y el libre mercado, ¿no? Fue una ley que también fue, como dicen los seminaristas, muy orgullosos de esto, es de que con esta ley se logró salvar la economía del país, porque antes de aplicar esta ley, Bolivia había vivido una de las inflaciones más grandes y la crisis económica era muy fuerte. Lastimosamente, con este 2160 también se vino el cierre de las minas y empezó un fenómeno radical, ¿no? En este periodo, que es la migración del campo a la ciudad. Se empiezan a crear fábricas y se empieza a crear, como consecuencia también de este 21060, se va a fundar en 1985, el 6 de marzo, la ciudad del Alto, porque la ciudad del Alto fue creada en una primera instancia como una ciudad que recibía a aquellos mineros que ya no podían seguir trabajando dentro de la mina. Entonces vamos a tener esa particularidad más de Víctor Paz Estenssoro. Muy bien, vamos a continuar. Una etapa igual de presidentes conocida como Bolivia, el paso de la dictadura a la democracia de 1964 a 1982, en el cual va a iniciar cuando el Zené Barrientos Ortuño, vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro, el 4 de noviembre de 1964, apoyado por Alfredo Obando Candia, van a realizar un golpe de Estado, excusados en que el presidente quería extender mucho más su mandato, entonces van a tomar el poder. Entonces, con el gobierno de René Barrientos Ortuño se da lo que se conoce como la era de las dictaduras en nuestro país, que van a durar hasta 1982, el gobierno de Guido Vildoso Calderón. René Barrientos Ortuño, ¿ya? René Barrientos Ortuño, bueno, primero veremos dónde ha nacido. Va a nacer el 30 de mayo de 1919 y va a fallecer el 27 de abril de 1969. Va a ser presidente en 3 oportunidades. Su primera presidencia va a ser del 5 de noviembre de 1964 al 26 de mayo de 1965. Su segunda presidencia va a ser del 26 de mayo de 1965 al 2 de enero de 1966 y su tercera del 6 de agosto de 1966 al 27 de abril de 1969. A ver, como particularidades, fue el que le dio golpe a a Víctor Paz Estenssoro cuando era su vicepresidente. También se puede citar que durante su gobierno, perdón, un dato más aquí que es interesante, ¿no? Que es una curiosidad, ¿no? Que se cuenta sobre su famoso apodo de por qué le decían el loco, porque era muy impulsivo y demás. Y en esta nos cuenta un episodio de que en algún momento unos jóvenes de las Fuerzas Aéreas habían muerto por un incidente que el mismo René Barrientos dijo que fue una imprudencia de los jóvenes, pero la prensa lo acusó de que había comprado paracaídas mal. Entonces, lo que hizo fue doblar los paracaídas, subió a un avión y se lanza, dice, ¿no? Y llega perfectamente y así le muestra a la prensa de que no había sido él, sino que había sido siempre la imprudencia de los jóvenes al momento de lanzarse y no abrir a tiempo los paracaídas. Es una particularidad, ¿no? De por qué su apodo. Durante su gobierno va a ocurrir la masacre de San Juan, el 24 de junio de 1967. En el centro minero siglo XX, donde va a existir 27 muertos y más de 80 heridos. La razón, jóvenes, por la que los mineros estaban vistos y por qué René Barrientos no se llevaba bien con los mineros, era porque se decía que los mineros estaban financiando un porcentaje de su sueldo para la guerrilla del que entonces era el Che Guevara, ¿no? Del Che Guevara. Entonces, por esa razón se los va a perseguir a los mineros, porque en realidad René Barrientos Ortuño se llevó muy bien con los campesinos, por eso los campesinos lo llamaban el Tata Barrientos. Hablando sobre la guerrilla de Ñancahuazú de Ernesto Che Guevara, el Che Guevara va a ser capturado el 8 de octubre de 1967.
eh, va a ser capturado y se van a poner de acuerdo, ¿no? Una particular, algo verde sobre el Che Guevara. El Che Guevara era un personaje argentino, ¿no? Que luego de estudiar la medicina se va a ir a Cuba y allá en Cuba va a apoyar a la revolución cubana y se va a unir a Fidel Castro y allá van a llevar esa revolución. Era muy soñador y quería ampliar este tipo de gobierno a todo el mundo, así que va a buscar cuáles podrían ser los mejores lugares para hacerlo. Y esos lugares los va a tomar en cuenta primero África, y allá va a ver que no es posible, luego va a venir a Bolivia y va a cometer aquí dos grandes errores. No tomar en cuenta que el gobierno, si bien había entrado con un golpe de Estado en un inicio, luego va a ganar elecciones. Aparte, como he dicho, René Barrientos era muy querido por el pueblo. Lo segundo va a ser que no se va a llevar bien con los partidarios del Partido Comunista de ese tiempo. Entonces, Che Guevara va a tener esas dificultades y también va a ser acusado, digamos, por un campesino que lo va a ver medio raro, ¿no? Como era extranjero y medio gringo, entonces lo va a ver de esa manera y por eso lo van a llegar a capturar, también por los militares que van a rodearlo y demás. Y su decisión de que lo iban a matar se lo va a tomar en Palacio de Gobierno y van a decir que el 9 de octubre de 1967, dicen aquí una frase: saluden a papá Ramón. Eran palabras en claves. Ramón era el Che Guevara y era que lo tenían que matar. El encargado de matarlo va a ser el sargento Mario Terán. Durante su gobierno, durante su gobierno se inauguró el aeropuerto del Alto 18 de junio de 1965. Y sobre su trágica muerte, lo que se puede mencionar es de que va a morir el 27 de abril de 1969, cuando va a estar volando en el helicóptero que luego fue bautizado por Kencha helicóptero, volando muy bajo y va a acabar cayendo, aunque hay versiones de que aseguran de que lo mandaron a asesinar por ser igual un simpatizante de la gente humilde, por eso también era poeta Tabarrientos. Muy bien, jóvenes, por hoy vamos a quedar acá. El día de mañana vamos a continuar con los presidentes faltantes y espero que les haya sido útil la información y que estén tomando algunos apuntes, especialmente cuando les digo esto entró en exámenes o esto es su hecho más importante. Esos apuntes también tienen que guardarlos aparte para poder repasar, ¿no? Porque si no, cualquier libro, la información que estamos viendo pueden sacarla de cualquier libro. Entonces lo que hacemos nosotros es resaltar lo que es más importante, lo que entra en exámenes, entonces eso van a poder hacerlo, ¿ya? Me despido, jóvenes, hasta luego, que tengan buenas noches, nos vemos.